Con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acá en el estudio de Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, sí. Oiga, felicitaciones, estaba esperando guagua. Así es. Gracias. Le llegan a brillar los ojos. Sí, estoy muy contenta. Me imagino, feliz. Radiante, gracias, radiante la palabra. Sí, en mi segunda, bueno, seré madre por segunda vez más bien, ¿no? Ya tengo una pequeña de casi 11 años, va a cumplir en octubre y nada, esto es como un nuevo comienzo, porque la experiencia inicial, una experiencia que es imborrable, muy importante, me tocó llevar el embarazo en campaña, defendiendo mi tesis, después entré rápidamente al Parlamento. Y claro, ahí hay un aprendizaje importante de lo que es ser madre, pero siempre algo nuevo. Es como sin una duda, etapa sin duda, y cada nueva. experiencia es distinta. Sí. Además, a propósito de eso que menciona, yo asumo que esta pregunta no se la hacen a los hombres cuando sus parejas quedan esperando guagua. No, nunca. Pero ¿cómo lo va a hacer con el pre y el postnatal y todo eso? Porque igual hay gente que va a sacar cuentas desde el punto de vista simbólico de lo que significa una mujer de altísimo nivel profesional con un embarazo, digamos. ¿Y cómo se va a comportar profesionalmente hablando, digamos? Bueno, obviamente la ley determina los derechos de los niños y niñas, sobre todo en esta etapa de la vida que es fundamental, y eso está regulado, y evidentemente que lo que corresponde es cumplirlo, ¿no? Porque si una ministra no puede, ¿qué le queda al resto? Exacto. Obviamente eso está contemplado. Nosotros hemos tenido otras autoridades de confianza, quizá de menor rango jerárquico, pero que han tenido embarazos cumpliendo funciones y por lo tanto se ha respetado su pre y su postnatal. Es lo que corresponde, independientemente de que los cargos sean de confianza. Ya, o sea, lo que piensa es que se va a tomar 6 meses de postnatal, ¿eso? Bueno, mi prenatal debería comenzar, si no me equivoco, como en Navidad, ¿ya? Que yo tengo fecha para la primera semana de febrero. Ya, claro. Entonces probablemente enero yo ya voy a estar con el prenatal. Ya, ¿y después? Y después, claro, cumpliendo los plazos del postnatal, pero todo a su tiempo. Ya, ahí se va a ir viendo cómo sigo con el proceso de lactancia y todo lo que implica eso. Claro, pero tal como dice usted, todos probablemente nos vamos a fijar en lo que vaya a pasar, digamos, porque es simbólico, digamos, en un sentido. No es la primera ministra todo esto, Patricia Pérez fue exactamente, ministra de Justicia. La ministra de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera. Claro, ella además vivió un proceso súper intenso porque entiendo que no podía tener hijos, estaba en un intento como bien importante de poder, creo, incluso adoptar en primera instancia, si no me equivoco. Y claro, fue el primer caso de una ministra en Chile que tuvo un embarazo o se embarazó estando en funciones de ministra. Oiga, y también esta pregunta no se la hacen a los políticos hombres, pero ya hay gente que anda sacando cuentas de si usted va a ser candidata presidencial o no de esta manera. No. Y menos con esto, la verdad. No, y menos con la guagua. Sí, pero yo lo he dicho hace rato, en todo caso, que yo voy a acompañar al presidente hasta el final, a menos que obviamente él decida, sabemos, ¿no? Echarme del gobierno, como lo he dicho. Claro. Y eso significa efectivamente que no voy a dejar por una candidatura mi labor con el presidente. El gobierno, o sea, se gobierna hasta el final y eso ha sido mi voluntad, se lo he expresado al presidente, acompañarlo hasta el último momento, porque creo que la tarea es muy grande y creo que hay muchos temas que hay que poder cumplir hasta el último día. Y obviamente más con este nuevo proyecto de vida que va en camino. Mientras tanto, se gobierna. Y se gobierna semanas difíciles. Hay 30.000 hogares más o menos aproximadamente sin luz todavía, ministra. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación de este momento? Bueno, una situación muy grave. Nosotros hemos ya presentado 15 cargos a distintas empresas, no solamente en él, porque han habido muchos incumplimientos legales, ¿no? Nosotros sacamos la cuenta con los 15 cargos, el resguardo, por ejemplo, de áreas críticas no se ha cumplido, el despliegue de maquinaria y personal, por eso hemos tenido que desplegar al Ministerio de Obras Públicas y en última instancia al Ejército, porque son las empresas las que tienen que desplegarse territorialmente con sus cuadrillas y sus maquinarias para levantar los postes, bueno, hacer el corte de la luz para sacar los postes, etcétera. Hay incumplimiento respecto al trato de usuario, a la prontitud de la respuesta a los usuarios, además de los plazos. O sea, hay varios incumplimientos legales y ante eso, a través de la SEC se han presentado distintos cargos, ¿no? A empresas desde Enel, a
bueno, Chilquinta, las distintas distribuidoras. Las distintas distribuidoras. Y por otra parte, estamos con este ultimátum que se ha ido renovando en función de la capacidad de ir cumpliendo en este proceso de caducidad que le presentamos a Enel, porque el caso más grave ha sido con Enel, porque no solamente han habido incumplimientos legales, sino que además no nos han entregado información correcta. O no han entregado información a tiempo. Entonces hay incumplimiento además con los propios compromisos que la empresa le hizo al gobierno y al Estado de Chile. Entonces, frente a eso, se ha ido cumpliendo. Nosotros presentamos, por instrucción del presidente, el ministro de Energía presentó un proceso de caducidad y ese ha tenido distintas etapas. La primera, ¿se acuerdan? Que fue que se restableciera el suministro eléctrico a 20.000 usuarios en 24 horas. Lo cumplieron porque esto ha sido un mecanismo de presión con posibilidad de concretarse, ¿no? Que es la caducidad final. Eso se cumplió. Luego el siguiente ultimátum fue de 14.000 restablecimientos de suministro eléctrico en 48 horas y eso fue ayer. Y a los últimos minutos lograron cumplir esa meta. Se cumplió también. Y ahora tenemos alrededor de 7.000 que quedan de la empresa. De Enel, y claro. que están solo de Enel y que están asociados a la emergencia. Sí, claro, porque hay otra gente que se corta por otra razón. Claro, un accidente de tránsito, qué sé yo, pasan... Pero son esos 7.000, y esos 7.000 son el último plazo que se vence el martes, el último, ¿no? Exactamente. Ya. Exactamente. Ahora, la superintendente... Y es menos porque es más difícil, está más distribuido y son de baja intensidad. Claro, por algo quedan para el final, digamos, claro. Son los más complicados. Ahora, la superintendenta decía que había habido información manifiestamente errónea, ella usa el término técnico, digamos. ¿En él le mintió al gobierno respecto de la magnitud del problema y la capacidad para solucionarlo? Mira, yo no sé si nos corresponde atribuir cierta intencionalidad detrás de la entrega de información errónea. Hicimos una auditoría que implicó que se instalaran equipos de la SEC en la empresa, pero el resultado es que la información no era correcta. Entonces nos entregó información errónea en varias oportunidades, no solamente de las cuadrillas, de la ubicación de las cuadrillas, del contacto con los usuarios, del total además de usuarios sin suministro, ¿no? Entonces, hay varias irregularidades en esto y eso ameritó que no solamente se iniciara esta auditoría, se interviniera en la empresa con equipo, sino que también llegáramos a tal punto que no lo hicimos con toda la empresa, pero en este caso sí, del proceso de caducidad. Basta leer la prensa hoy día y prácticamente no hay ningún columnista que no diga que aquí hay un responsable principal, que es la empresa, pero también hay algunos que se preguntan sobre las responsabilidades del gobierno, de la propia superintendencia de electricidad y combustible, y eventualmente también del gobierno, que se demoró muchos días en empezar con el plan de caducidad que usted misma dice presiona a la empresa, y también, por ejemplo, en sacar a los militares para ayudar, para tener más cuadrillas en la calle, digamos. Bueno, sin lugar a dudas que la ciudadanía y la política misma puede ir evaluando siempre al Poder Ejecutivo, ¿no? En su actuar. De hecho, la Contraloría también pidió información a la SEC. En eso consideramos siempre legítimo, pero no perdamos de vista que aquí hay un marco regulatorio que muchos podrán decir si es suficiente o no, pero que no se ha cumplido. Y el gobierno ha hecho valer esos incumplimientos a través de requerimientos. Incluso antes de que se produciera o iniciara este evento meteorológico, la SEC instruyó a las empresas a tener planes preventivos, ¿no? A estar preparados con las cuadrillas, en asegurar el suministro eléctrico. O sea, antes de que sucediera el evento climatológico, había una instrucción del Estado. Entonces, y lo que hemos hecho después del mismo día viernes, ¿no? Es ir requiriendo toda la información, haciendo instrucciones, haciendo valer lo que a ellos les corresponde por ley hacer. Y agotando esa instancia, hemos decidido pasar a las instancias de último ratio. Entonces, esto ha sido un proceso progresivo frente a los reiterados incumplimientos de la empresa que nos ha llevado a ocupar las herramientas de mayor nivel, que es la caducidad. ¿En su opinión actuó bien el gobierno? Bueno, es que yo creo que siempre se puede mejorar, pero creo que también es importante, primero, reconocer que en Chile el Estado no puede hoy día suplantar a la empresa distribuidora, que es la que tiene que garantizar que la luz vuelva a la casa. No podemos hacerlo. La empresa a la que le corresponde distribuir cuadrillas para ir a terreno, sacar los escombros, sacar las torres, ¿no? Y como no lo hizo, tuvo que entrar el Estado, ¿no?
con el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los municipios y además incluso con el Ejército. Y en el resto de cosas, nosotros nos hemos coordinado con los municipios también porque hay requerimientos específicos de los municipios, ¿no? E incluso de maquinaria. Y en eso hemos ido respondiendo a las necesidades que se nos han levantado desde los territorios a partir de los municipios con el Senapred, que es el que en emergencia administra estas solicitudes y financia obviamente también las solicitudes. A propósito del marco normativo, el ministro Diego Pardo, en una entrevista en La Tercera de hoy, sugiere que el país estaría mejor, sería más seguro el suministro de energía eléctrica con una empresa estatal a cargo del asunto o con participación estatal en la distribución eléctrica. ¿Qué piensa el gobierno? Bueno, el ministro plantea una evaluación y una discusión que es un poco inevitable, ¿no? O sea, hoy día estamos preocupados de lo más importante, que es que las personas ya más de una semana sin luz puedan volver a tener la luz. Y en eso se han logrado algunos avances por estos ultimátums que hemos puesto, ¿no? Ahí está nuestra centralidad. Pero toda la discusión que se abre a propósito de este episodio va desde cómo actualizamos los marcos regulatorios hasta incluso si es pertinente que en un servicio estratégico y crítico, como es la luz, esté solamente controlado por empresas privadas monopólicas. ¿Pero eso es una pregunta que el gobierno deja abierta o hay una decisión del gobierno de abrir ese debate de manera más consistente? Es que cuando uno ve la discusión en parlamentarios o líderes de opinión, es una discusión inevitable, Iván. Pero hay que hacerlo de manera responsable, no algo que el gobierno pueda imponer, ¿no? Porque de hecho ya es una discusión abierta, pero hay que lograr conducir una discusión que sea responsable para el futuro. Entonces diferenciamos los planos. Uno es cómo respondemos a la emergencia ahora y cómo nos aseguramos de lo más importante, que son que los hogares tengan luz, por el impacto que han tenido en pérdidas de alimentos, en electrodomésticos y un largo etcétera. Y otra cosa es cómo pensamos a mediano y largo plazo que Chile va a poder enfrentar nuevas emergencias con empresas privadas monopólicas o también con participación del Estado, como el caso de Francia o Surcorea, que son quizás los modelos mejores en materia de distribución, no necesariamente generación, sino que distribución eléctrica a cargo de empresas estatales. Ya, o sea, la opinión del ministro Pardo representa al gobierno en ese sentido. Sí, nosotros, hoy evidentemente que sí, pero no es una discusión que nosotros vayamos a imponer porque tiene que hacerse con todos los actores, desde los expertos en esta materia hasta el mundo político, que es transversal. Entonces tiene que ser una evaluación país y seria, y por lo tanto es una de las posibilidades. No estamos diciendo que esa sea la única alternativa. A propósito de debates donde tiene que participar la política, esta semana pasó otra cosa importante en materia de pensiones, que es este acuerdo de tramitación de la reforma de pensiones. En opinión del gobierno, ¿en qué consiste exactamente el acuerdo? ¿Es solo una cuestión procedimental o también hay un principio de acuerdo respecto de los contenidos? O sea, hay un importante principio de acuerdo de contenidos, Iván. Si tú te fijas, son más de 20 acuerdos de objetivos que debe alcanzar la reforma previsional al momento de despacharse del Senado, que sería a más tardar en enero, ¿no? ¿Y en esos temas hay acuerdo con la oposición? Evidentemente. ¿En los objetivos? En esos objetivos, claro, es el protocolo, lo que significa es un procedimiento, evidentemente, que nos va a permitir ya ir al detalle de la conversación, porque esta votación de referéndum es como, ya vamos viendo incluso las indicaciones que ya podemos presentar como Ejecutivo, claro, que las vaya evaluando el Senado, este comité o comisión técnica, y se van aprobando o rechazando, dependiendo de la discusión, con el objetivo de que al final se referende, ¿no? Se someta a un referéndum final, que es votación completa en particular y en general de todo ese proceso de debate. Claro, y el acuerdo dice que eso es en noviembre, ¿no es cierto? En enero. En noviembre y en enero en la sala. Claro. Noviembre en la comisión, en enero en la sala. Claro, pero en el fondo vamos a partir ya destrabando cuestiones que no hace 3 días atrás no se destrababan, porque ni siquiera podíamos votar la idea de legislar. Y el protocolo indica entonces ese procedimiento, pero también como principios que debe resguardar la reforma, ¿no? Mejorar la capacidad de ahorro, mejorar las pensiones del presente y del futuro, conseguir tener en el sistema un pilar de seguridad social con un fondo que lo financie, entre otras cosas, ¿no? Como reorganizar la industria también, que es un tema importante para dejar atrás el modelo de la AFP. Entonces, es un acuerdo que apunta también a objetivos de fondo para la reforma. No está tan claro que esto consiga gran tracción en la oposición, pero tampoco está tan claro que consiga en la izquierda el acuerdo. ¿Cómo lo ve usted?
O sea, digo, ya hay parlamentarios de izquierda que dicen que esto es una reforma demasiado descafeinada, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, primero, más que esto es un protocolo de acuerdo de contenido. Todavía no expresa el resultado final de la reforma, sino que apunta a dónde tiene que llegar ese resultado en enero. Pero mire, Iván, yo creo que en esto hemos tenido tantas dificultades por tantos años que una más dificulto, valga la redundancia, que no la podemos superar. Hemos superado muchísimas dificultades y respecto a cómo estábamos hace una semana, hoy día podemos decir que hemos dado un paso hacia adelante que nos da mayor certeza de que va a haber una reforma previsional. Y una reforma previsional que persigue objetivos para la gente, que es subir en las pensiones hoy y a futuro, que es resolver las inequidades de género, que es que tenga un componente de seguridad social, que aumente las capacidades de ahorro, que reconozca la trayectoria de cotización también de los trabajadores y trabajadoras que hoy día están, por ejemplo, jubilados. Entonces, yo creo que pueden haber crítica y es legítimo. Eso va a ser parte del debate en el Senado y luego también en la Cámara, porque va a volver la reforma a la Cámara. Claro, al tercer trámite. Pero, no sé, yo digo, hemos sorteado tantas dificultades que creo que un par más las podremos superar, sin lugar a dudas. ¿Usted es optimista de que van a estar los votos de su lado? Como decimos, los que hemos estado en posición de acuerdo y diálogo, desde la derecha a la izquierda, somos optimistas moderados. Optimistas moderados. Oiga, y en el caso de Venezuela, el Partido Comunista y todo eso, en la situación política de Venezuela, ¿es optimista? Uy, está muy difícil la situación, es difícil, pero estamos tranquilos como gobierno de que hemos asumido la posición correcta, que en esta posición no estamos solos en América Latina, está también Brasil, Colombia, México, que están y probablemente jueguen, sobre todo Brasil, un rol importante en buscar una solución por la vía de la paz. Y esperaremos obviamente que avancen esas gestiones para que, respetando un principio básico que toda democracia debe asegurar, que es la soberanía popular, pueda encontrarse una solución, ¿no? Porque lo que ha pasado es tremendo y le impacta no solamente a los venezolanos y venezolanas, sino que también nos impacta a nosotros como país. Por la inmigración, dice usted. Pero no solo por la migración, tenemos que reconocer que en Chile hay más de 700.000 venezolanos y venezolanas, ¿ah? Y que hoy día han quedado un tanto desamparados por la decisión de Venezuela y de sus autoridades de retirar los cuerpos diplomáticos. Hay gente que obviamente se siente desesperada, no saben que vayan a quedar sus trámites, y eso nos tiene que preocupar como país, porque a pesar de que son migrantes, tienen derecho, ¿no? Y están en nuestro país, habitando nuestro territorio. Entonces, evidentemente que también nos preocupa lo que pase con ellos. O sea, si le entiendo bien, es la salida diplomática la apuesta del gobierno de Chile, independientemente del lenguaje que es algo distinto al que tiene Lula o que tiene Gustavo Petro o AMLO. Claro, ¿no? pueden haber formas, pero no sé si ustedes vieron la declaración de Brasil, Colombia y México. Es sumamente clara y nosotros estamos alineados en esa posición. Esa posición representa al gobierno de Chile también. Es que estamos exigiendo la total transparencia de los resultados. Y el organismo, es que nosotros no estamos exigiendo nada que esté fuera de la Constitución y de las leyes de Venezuela que se basan y que tienen que basarse en el principio de soberanía popular, ¿no? Cuando aquí se pone en juego eso, porque no está claro el resultado, se pone entonces en juego la soberanía popular. Y lo que entonces exigimos como país y también los otros 3 países es que se termine de entregar toda la información para que haya una evaluación imparcial del resultado y además porque están jugando también un rol clave en lo que vaya a ser una solución pacífica. Sí, yo me imagino que todos queremos que tenga una solución pacífica, que se respeten los derechos humanos, que no haya mayor conflictividad social ni política en Venezuela porque impacta a todos. Y eso es un proceso que no sé cuánto va a durar, pero esperamos que tenga buenos resultados lo antes posible. Yo sé que usted siempre dice, cuando está en una situación como esta, en una entrevista, que usted habla como ministra del gobierno y no como militante del Partido Comunista, pero dicho eso, ¿usted advierte como ministra del gobierno que la posición del Partido Comunista ha ido evolucionando respecto del 29 de julio, del día siguiente de la elección, a cómo está ahora, o cree que el Partido Comunista sigue donde mismo? Bueno, a ver, yo creo que es importante en esto atenerse a la declaración oficial que en su momento, la última al menos, del Partido Comunista,
Claro, o la última declaración que emitió el tarde. Partido Comunista, que apunta también a esperar los resultados finales, ¿no? Y tener claro, que haya transparencia. Que haya transparencia. Más que lo que dijo Lautaro Carmona después de decir, no tengo otra que alternativa que reconocer no conozco bien el contexto de la declaración, pero yo me quedaría con la declaración más bien oficial que representa la síntesis del partido, y siempre los partidos en general, y particularmente el partido de Milito, es un partido que permanentemente está reflexionando y discutiendo de sus posiciones. Pero declaraciones más, declaraciones menos, opiniones más por la prensa, opiniones menos, hay una posición institucional que va en la línea de lo que ha planteado el Ejecutivo de solicitar total transparencia de los resultados. Ahora, no obstante, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está de fondo de esto, que es que si hay una democracia o un país que se fija reglas para respetar la soberanía popular y no las cumple, entonces vulnera sus principios democráticos. Y la exigencia de transparentar el proceso total de los resultados apunta a respetar, obviamente, un principio que toda democracia tiene que tener, que es el respeto de la soberanía de las personas, del pueblo, ¿no? Que se expresa, en este caso, en elecciones. En elecciones. Ahora, dicho eso, la declaración efectivamente del Partido Comunista dice eso que dice usted el 29, que recuerda usted el 29 de julio en la tarde. No obstante, otras declaraciones de destacados militantes del Partido Comunista, algunos parlamentarios también, apuntan más a reconocer el triunfo de Maduro, a decir a contar otra historia que ha traído problemas a la coalición de gobierno. Si no, no sería tema desde el punto de vista político, de la política interna. El presidente del PPD, Jaime Quintana, dice hoy en una entrevista en La Tercera que hay que reevaluar, si el Partido Comunista sigue en esta posición pro Maduro, por decirlo de alguna manera, una eventual política de alianza a evaluarla en enero, cuando tendría que asumir un nuevo gobierno en Venezuela. Mire, yo creo que, como le decía Iván antes, hay declaraciones de distinto tipo, ¿no? Por parte de parlamentarios. Yo tiendo a quedarme con las declaraciones formales y oficiales que expresan los partidos después de su conversación y de deliberaciones internas. Lo que yo creo que sí es importante en una coalición es que se den los partidos espacios para conversar sobre las diferencias, ¿ya? Porque al final la política de alianza no se resuelve por la prensa. Son procesos mucho más serios, decantados, que implican una deliberación profunda, una proyección del futuro del país, de qué es lo que hay que proyectar, con quiénes se proyecta eso. O sea, son discusiones un poco más asentadas y profundas, y no se van a resolver y no se resuelven, obviamente, por la prensa. Ahora yo respecto a las declaraciones de algún parlamentario de la bancada, insisto, creo que más allá de esas declaraciones hay una posición con la que yo me quedo como vocera de gobierno y como ejecutivo, que es la de la posición oficial declarada por el partido en el día 29 de julio. Por el Partido Comunista ahora. Usted dice, la política de alianza no se resuelve por la prensa. Probablemente el senador Quintana sabe lo mismo, entiende lo mismo, un político muy experimentado. Lo que quiere decir es que si las cosas son así y él llega a decirlo por el diario, da la impresión de que hay un conflicto mayor en ese caso. ¿Le preocupa al gobierno? Yo creo que es algo que hay que preguntarle a él. No sé qué está detrás de esa declaración, no me quiero hacer cargo de eso. Además desconozco el contexto, la entrevista, pero en general no me gusta mucho referirme tan en detalle a declaraciones por la prensa si desconozco obviamente todo el contenido del contexto. Pero lo que yo sí te puedo decir, Iván, es que en general, cuando se producen diferencias y se expresan por la prensa, está bien, es parte de una democracia y es parte de las diferencias que incluso las coaliciones puedan tener, pero al final de cuentas la política de alianza no se resuelve en esos espacios, ¿no? A través de entrevistas o a través de los medios de comunicación. Se discuten entre los partidos, en reuniones, en conversaciones que son más profundas. Lo que me pregunto es si no se trata aquí de un asunto capital, de un asunto de principios muy importante. Hay una diferencia relevante entre lo que dice usted, ministra, cuando en el Congreso esta semana dice Nicolás Maduro le ha hecho mucho daño al país, y lo que piensan algunos militantes de su propio partido que están en el Parlamento, que dicen que bueno, que aquí lo que ha pasado es que Nicolás Maduro ganó, que aquí el intervencionismo feroz de Estados Unidos es del imperialismo, y que en fin, dan los argumentos más o menos habituales respecto de tratar de reconocer
o de imponer o de que se imponga el resultado que Nicolás Maduro trató de imponer. Hay una diferencia relevante entre esas dos posiciones y me pregunto si eso no tensiona también a la alianza de gobierno. Es que, a ver, estar en contra de intervenciones extranjeras no implica justificar cualquier cosa. Y eso yo creo que lo tenemos claro la gran mayoría, no solamente de la izquierda, sino que de quienes apostamos a sociedades más democráticas. Una cosa es estar en contra de intervenciones extranjeras que vulneran la soberanía y otra cosa también es decir, oye, no permitamos que una elección sea manipulada porque también vulnera el principio de soberanía popular. Y segundo, lo que yo refería a lo de Maduro es que, bueno, es efectivo, las decisiones del presidente Maduro y de su cuerpo diplomático de expulsarnos de Venezuela, una decisión unilateral, ¿no? Y a nuestro juicio muy antidemocrática, y además de retirar su cuerpo diplomático, genera un daño en nuestro país. Ya con eso se genera un efecto dañino. Pero también lo que es un mensaje a quienes en Chile, desde la extrema derecha, pretenden hablar de democracia en otro país al mismo tiempo que quieren aplicar herramientas propias de la dictadura que tuvimos en Chile para eliminar al Partido Comunista, proscribir al Partido Comunista. O sea, es una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Por quién está pensando en proscribir al Partido Comunista? Porque eso se dio. Estuvimos en la sesión especial el canciller, la ministra Toá y yo, y desde la bancada republicana surgió una declaración que apostaba a que solicitaba al presidente Gabriel Boric recoger el ejemplo de Gabriel González Videla, ¿no? Que llegó al poder con los votos del Partido Comunista y después lo persiguió y le aplicó la ley maldita. Sí. No, y después tenemos la experiencia de la dictadura chilena, que también buscó lo mismo, ¿no? Entonces, estar hablando de democracia en otro país, pero querer ocupar herramientas dictatoriales en Chile, creo que es una contradicción y en eso nosotros no nos perdemos. Como no podemos, ya si ha habido daño de esta situación, de la situación en Venezuela ha generado daño, no podemos permitir que se use como justificación para avalar prácticas que son propias de... La persecución política aquí en Chile, digamos. Una dictadura, Ministra, que sea la persecución política en Chile. Claro. El cambio en su opinión respecto de Nicolás Maduro, ¿es un cambio que tiene que ver con su convicción personal o tiene que ver con su rol y su experiencia como ministra? A ver, mi posición en esto siempre ha sido velar por el respeto a los derechos humanos y la democracia. Los contextos evidentemente también han ido cambiando y por eso yo tengo aquí una convicción que tiene que ver con mi formación, pero también tiene que ver con la posición que ha fijado el presidente, que la comparto plenamente. Todos entendemos en política internacional que son los presidentes los que la fijan, ¿no? Claro. Y en eso no hay cuestión. Pero aquí la gracia... La democracia están en cuestión en Venezuela hace muchos años. No después del 28 de julio. Y lo hemos dicho también. Cuando salió el último informe y informes anteriores, pero particularmente el último informe en materia de derechos humanos, no callamos frente a eso. Y vale respetar los derechos humanos y condenar la violación a los derechos humanos al mismo tiempo, sea en Venezuela con el último informe que tuvimos, como en cualquier otro país del mundo, porque tienen que ser principios universales. Y por lo tanto, en esto lo que decía Iván, es que la gracia y la posición del presidente no solo es correcta porque usa su facultad, que la Constitución le da, que es fijar la política internacional, sino porque creemos que por principio es correcta. Y esa es la gracia, además, del presidente, que tiene un gobierno con ministros, subsecretarios, que estamos todos de acuerdo con la posición que él ha fijado, porque creemos que es la correcta. ¿Le afecta a la izquierda que Nicolás Maduro siga en el poder? ¿A la izquierda latinoamericana y a la izquierda chilena? Yo diría, bueno, han habido distintos líderes de la izquierda latinoamericana que han ido fijando posiciones. Tuvimos hace poco, si no me equivoco, fue en febrero del 2024, al expresidente Mujica, que se refirió también a la situación de Venezuela, de manera muy crítica, obviamente, y otros que tienen miradas distintas del proceso, y eso es una realidad, ¿no?
pero yo creo que la izquierda no puede centrar su proyecto político de sociedad en función de lo que hace o deja de hacer Venezuela. Creo que tiene que trascender eso. Y creo que hay algo que nunca puede perder de vista, que es que la izquierda en general se ha basado en defender principios que son universales, que es derechos humanos, derechos laborales, los derechos de las mujeres. Y entonces la carta de navegación de la izquierda, principalmente en el mundo, ha tenido que ver con los derechos fundamentales. Por lo tanto, eso no se puede perder de vista. Y eso, en fin, nunca se puede poner en riesgo, aunque estemos en contra y condenemos lo que son intentos injerencistas de otros países. No sé si me explico. O sea, se puede ser antiimperialista y democrático al mismo tiempo. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por la entrevista.